Saludos hermanos y hermanas de batalla. En esta ocasión nos toca aprender todo sobre la legión traidora de Angron. Los devoradores de mundos, originalmente conocidos como los perros de guerra, son ahora adoradores del caos bendecidos por el dios de la sangre Khorne, y viven nada más que para derramar sangre en su nombre. Su sed de sangre y matanza se ha convertido en una adicción tan abrumadora que cuando ahora se unen en batalla, casi todos los devoradores de mundos se han transformado en berserkers de Khorne. Reflejando el colapso de la organización general y la estrategia de la 12ª Legión después de la herejía de Horus, la mayoría de los combates de los devoradores de mundos consiste en enviar fuerzas de berserkers de Khorne hacia la línea enemiga lo más rápido posible para que puedan participar en un combate cuerpo a cuerpo desafiante. Una vez atrapadas en combate cuerpo a cuerpo, pocas unidades enemigas pueden sobrevivir contra los berserkers de los devoradores de mundos. Aunque los devoradores de mundos cuentan con pocas o ninguna arma de largo alcance, equilibran esta carencia con su excepcional combate de cuerpo a cuerpo y varias armas de artillería especial que Khorne le regaló por su servicio. Los devoradores de mundos que buscan acercarse todavía más a su patrón sediento de sangre pueden participar en horribles rituales en los que son poseídos por demonios. Un guerrero reclamado por un demonio menor como un desangrador se convierte en lo que conocemos como marine poseído, un enemigo tan bendecido por los poderes de Khorne que se hace sumamente letal en el combate. Antes de meternos de lleno en la historia de esta legión, os recuerdo que los miembros del canal eligen los vídeos que hago semanalmente, además de otras ventajas. De todas las legiones de marines espaciales creadas por el emperador de la humanidad durante la primera fundación, ninguna era tan salvaje y temida como los devoradores de mundos. El emperador, consciente de la tendencia salvaje de esta legión, le encomendó solo tareas de exterminio, y por eso los sabuesos de guerra vieron poca acción hasta la llegada de la Gran Cruzada. A medida que avanzaban las primeras décadas solares de la Gran Cruzada, después de aproximadamente el año 800 de Milenio 30, y justo en el momento en el que el primero de los primarcas fue descubierto a través de la galaxia por donde habían sido dispersados, la 12ª Legión se dividió temporalmente en varios subcomandos independientes, cada uno con varios miles de marines espaciales. En esos subcomandos sirvieron como tropas de asalto de primera línea en las gloriosas campañas de la Gran Cruzada, junto a los lobos espaciales, los guerreros de hierro y las legiones de los ángeles oscuros. Por supuesto que la 12ª desarrolló una reputación infalible, y se decía que cada asalto que realizaban terminaba de dos maneras: en una matanza victoriosa o simplemente una matanza, cualquiera de las cuales dejaba al enemigo sin capacidad de resistir más. Pronto comenzaron a circular algunos rumores de que los sabuesos de guerra pasarían a cuchillo a los regimientos humanos auxiliares del ejército imperial si consideraban que les fallaban en la batalla, y también mantuvieron la distancia con las demás legiones. Los miembros forasteros notaron que los oficiales de los sabuesos de guerra imponían un código disciplinario inusualmente duro en sus filas que era realmente muy necesario, ya que los astartes de esta legión a menudo se mostraban rebeldes y el derramamiento de sangre entre hermanos de batalla era bastante común. Por todos esos motivos, la legión se mantuvo siempre dividida para poder controlarla eficientemente, ya que aunque eran buenas tropas de choque, si se las dejaba sin vigilancia, cometían matanzas innecesarias. De hecho, se especulaba que la legión tal vez debería ser completamente disuelta si no se encontraba un líder suficientemente fuerte que pudiese disciplinarlos. La esperanza de la 12ª Legión era encontrar cuanto antes a su primarca, Angron. Angron cayó en las montañas heladas del planeta Nuceria. Era un planeta tecnológicamente avanzado y estaba gobernado por una élite rica, mientras que la población de sus ciudades vivía en una pobreza extrema. Para distraer a la población de su pobreza, los gobernantes oligárquicos de Nuceria celebraban regularmente combates a muerte entre gladiadores. Allí en Nuceria fue esclavizado y forzado a luchar en las arenas de tecnogladiadores, donde se le dio un nombre muy especial, Angron Thalkir,
el joven primarca creció rápidamente hasta alcanzar un tamaño formidable y se vio obligado a participar en los Juegos de Gladiadores de Nuceria. Después de solo unos pocos meses solares en estos combates, Angron Thalkir se había convertido en un orgulloso guerrero de temible habilidad y un sentido del honor todavía más fuerte, y fue conocido entre su multitud como el Señor de las Arenas Rojas. Mató a cientos de otros gladiadores, pero siempre perdonó a los que luchaban con honor. Durante su tiempo en las arenas de Nuceria, Angron fue asesorado por un gladiador mayor que él llamado Oenomaus, quien formó un vínculo muy profundo con el gladiador joven y se convirtió en una especie de figura paterna para nuestro primarca. Juntos, los dos formidables guerreros hicieron cuenta mortal en las arenas de gladiadores de Nuceria, culminando en una asombrosa victoria contra un par de ogretes enloquecidos equipados quirúrgicamente con los clavos del carnicero. Sin embargo, su magistral victoria duró muy poco, ya que la élite de Nuceria exigió que los dos gladiadores lucharan entre sí en un duelo a muerte. El feroz Angron se negó e insultó abiertamente a sus amos nucerianos. Esto dio como resultado que Angron fuera sometido a la implantación de los clavos del carnicero como una forma de castigo. Estos toscos implantes neuronales se martillaron en el cráneo del primarca y se injertaron quirúrgicamente en su corteza cerebral. Estos implantes corticales disparaban la adrenalina de un guerrero, lo que resultaba en una mayor fuerza y agresividad en batalla. Después de la exitosa cirugía, Angron se lanzó sobre Oenomaus y destrozó a su amigo en un frenético y ciego combate. Al recuperar sus sentidos, Angron se dio cuenta de la horrible transgresión que había cometido contra su mentor y se sintió tan profundamente desesperado que se dice que desató un aullido bestial que duró varios días solares. Después de unos solos meses, Angron Thalkir demostró ser invencible y uno de los favoritos del público. Aunque Angron parecía disfrutar de su fama y de su vida, secretamente se sentía resentido por la esclavitud y siempre estaba planeando cómo escapar, aunque ya había fracasado en varios intentos. En los pocos años que llevaba en Nuceria, la fama de Angron se había extendido hacia todos los rincones de su planeta natal, y era muy respetado como líder entre los demás gladiadores de Seanos. Así que cuando anunciaron los más largos juegos de muerte jamás celebrados en Nuceria, Angron planeó su intento de fuga más audaz hasta la fecha. Para estos nuevos juegos de gladiadores, a Angron se le permitió llevar a cabo un gran combate que involucrase a todos los grandes gladiadores de su arena. Mientras el público aclamaba a los gladiadores de Angron, estos se volvieron contra sus guardias armados, despedazándolos y luchando hacia su camino de la libertad. Contra los guardias armados con armas de fuego, las bajas de los gladiadores fueron muy graves, pero casi 2000 sobrevivieron para escapar a las calles de Deshea, robando las armas y suministros que pudieron antes de escapar hacia las montañas del norte, donde Angron había sido descubierto por primera vez. En los siguientes años, los gobernantes del mundo de Nuceria enviaron muchas fuerzas armadas para matar o incluso recapturar a los esclavos rebeldes, que pronto se llamaron a sí mismos como los devoradores de ciudades. Pero Angron y sus gladiadores vencieron siempre a las fuerzas que los atacaban. Aún así, años de desgaste y el hambre redujeron su número a poco más de 1000, y pronto se vieron rodeados de nuevo por los ejércitos nucerianos. En la montaña llamada Fedan Mor, en una desolada lengua de tierra conocida como la Sierra de Deshilka, Angron y sus fuerzas finalmente fueron rodeados por nada menos que 7 grandes ejércitos nucerianos. Ni siquiera un primarca podía enfrentarse a semejante número, pero ese no sería el fin de Angron, ya que el emperador había llegado para salvarlo. El emperador había observado a Angron en secreto desde la órbita durante muchos meses, y había visto con orgullo cómo dirigía a sus esclavos libertinos en combate contra las fuerzas de la tiranía, por lo que decidió que su hijo estaba listo para recibir el mando de la 12ª Legión de Marines Espaciales. Junto con una fuerza de Adeptus Custodes, el emperador descendió a Nuceria y le ofreció a su hijo huir con él y comandar a la 12ª Legión, pero Angron rechazó tal honor,
pues prefería morir en aquel planeta con sus compañeros antes que abandonarlos. Sorprendido por la negativa de su hijo, el emperador regresó decepcionado a su nave insignia y dejó que Angron se enfrentase a su muerte. Sin embargo, la idea de perderlo era inaceptable y decidió teletransportarlo con sus poderes para salvarle la vida. Sin su líder, la moral de los gladiadores se quebró y al día siguiente fueron masacrados hasta el último hombre por los ejércitos de los gobernantes del mundo. Este fue un acto por el que Angron nunca perdonaría al emperador y una mancha en el honor del primarca que nunca se desvanecería, sino que se pudriría hasta convertirse en una profunda herida espiritual. Los registros exactos de la aceptación de Angron con sus nuevas circunstancias son una cuestión de sombríos rumores y conjeturas, pero lo que se puede decir con total certeza es que la primera reacción de Angron a su nueva vida fue simplemente rabia. Durante algún tiempo, cualquier sabueso de guerra de su legión que se presentó ante su primarca se encontró con una muerte espantosa. Solo después de asesinar al menos a 7 oficiales de alto rango dentro de la legión, incluido el maestro de la legión Ibran Greer, el capitán Karn de la 8ª compañía de asalto se dirigió voluntariamente a los aposentos privados de Angron para enfrentarse al siempre enfurecido primarca. Karn se las arregló para entablar una relación con Angron, hablándole sobre los rituales de los gladiadores de Angron y las tradiciones de los sabuesos de guerra, y mostrando cuán similares eran entre sí. Con las acciones de Karn convenciendo a Angron de la valía de sus astartes para convertirse en su nueva banda de guerreros, Angron finalmente se hizo cargo de la 12ª legión. El primarca cambió el nombre de sabuesos de guerra a devoradores de mundos después de asumir el mando. Angron hizo este cambio en parte para honrar a las fuerzas de gladiadores que había liderado en su planeta natal, cuyos guerreros fueran conocidos como los devoradores de ciudades tanto por su ira como por su violencia. Después de su regreso a Terra, rápidamente realizó muchos cambios en sus fuerzas. Se le dio una mano sorprendentemente libre para un primarca recién investido, ya que no se le obligó a pasar por un periodo de instrucción como se hicieron otros primarcas. Con su habitual energía belicosa, Angron se preparó para la guerra. El régimen disciplinario y el entrenamiento que la 12ª legión había seguido en el pasado demostraría ser solo una sombra de lo que sucedería bajo la dirección y reforma de Angron. La guerra se convertiría en el instrumento por el que Angron daría forma a su legión, y los entrenamientos se convirtieron en enfrentamientos mortales contra sus enemigos. Pronto, incluso los devoradores de mundos más novatos se convirtieron en veteranos, y los que no estaban al nivel exigido perecieron irremediablemente. Sabiendo cuán exitosos podrían ser sus propios implantes corticales para aumentar la destreza de un guerrero en batalla, Angron ordenó a su Boticarium que insertara los implantes clavos del carnicero dentro de cada uno de los astartes de la Legión de los Devoradores de Mundos, para así mejorar la agresión y la tolerancia al dolor mucho más allá de lo que incluso los marines espaciales eran capaces. Los primeros intentos de duplicar estos implantes mediante los esfuerzos combinados de los tecnomarines y boticarios de la Legión estuvieron lejos de tener éxito. Bajo la supervisión del boticario Galan Surlak, la implantación de nuevas copias de clavos del carnicero resultó en una tasa de mortalidad del 100% entre los voluntarios astartes. Pero Angron persistió en sus demandas de que todos sus guerreros finalmente serían implantados con este dispositivo. En los primeros días del liderazgo de Angron en la 12ª legión, el primarca todavía se negaba a reconocer a la mayoría de sus hijos, ya que ninguno era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la implantación de los clavos del carnicero. En un momento, Angron simplemente abandonó a su legión después de secuestrar una fragata y desapareció sin dejar rastro. Tomó 2 años terranos completos en su búsqueda, pero finalmente el primarca perdido de los Devoradores de Mundos fue encontrado por el capitán Karn, quien lo descubrió en un mundo perdido, donde Angron vivía como un salvaje buscando la muerte. Karn le suplicó a Angron que se reuniese con su legión,
ya que en su ausencia estaban perdidos y posiblemente serían destruidos por el Imperio. Angron, recordando a sus hermanos de Nuceria, a los que no pudo salvar, decidió volver a unirse a su legión, con la promesa de que intentaría liderar a los devoradores de mundos de tal manera que se podrían deshacer de su debilidad. En los años que siguieron, el Liber Malus habla de sistemas estelares enteros que se rendieron inmediatamente cuando se detectó que la flota de los devoradores de mundos entraba al sistema, ya que temían enfrentarse a la ira de los marines espaciales de Angron, cuya poderosa leyenda los precedía, ya que se contaban historias de atrocidades y destrucción sin sentido que helaron la sangre incluso los comandantes imperiales más endurecidos, y esto causó preocupación entre los demás primarcas. Los devoradores de mundos, en compañía de su primarca Angron, fueron ahora enviados a investigar un mundo distante, el mundo de los Genan, pero las negociaciones se rompieron rápidamente con los Genan cuando se descubrió que habían modificado sus propias formas físicas y estaban utilizando las abominables inteligencias artificiales. Angron ordenó una invasión apresurada del planeta, y según una tradición que se trajo de Nuceria, el primarca exigió que este mundo fuera subyugado en 31 horas solares. De lo contrario, su legión sería castigada con la aniquilación. 1 de cada 10 devoradores de mundos sería ejecutado por sus otros compañeros. Cuando las primeras 31 horas de combate habían terminado, Angron llamó de regreso a todos los devoradores de mundos y les exigió que eligieran a los marines espaciales que serían ejecutados. Algunos de sus hijos se negaron a someterse a la voluntad de Angron, lo que hizo que el primarca entrase en cólera, asesinando a decenas de sus propios hijos genéticos. Solo mediante la intervención de los bibliotecarios de la Legión se pudo frenar la matanza al dejar inconsciente a Angron. Los devoradores de mundos solo vieron una solución para cumplir con los mandatos de Angron y verse dignos ante sus ojos. Sería recibir los implantes de los clavos del carnicero para aumentar su capacidad de combate y verse a la vez como los verdaderos guerreros que su primarca estaba deseando. Mientras Angron permanecía inconsciente, Karn se convirtió en el primero de los legionarios de los devoradores de mundos en ser implantado con éxito con los clavos del carnicero, y rápidamente lo siguieron otros 1000 devoradores de mundos. En ese momento, Angron despertó de su sueño, y en virtud de la valentía que había observado entre sus hijos, decidió darles una última oportunidad. Todos se someterían a la intervención quirúrgica y acatarían sus órdenes, o simplemente si no, morirían para dejar paso a los más fuertes. Con el primarca al frente de estos legionarios recién mejorados, los devoradores de mundos lanzaron inmediatamente un contraataque contra los advenedizos Genan. Los devoradores de mundos, potenciados por la ira provocada por los clavos del carnicero, masacraron a todos aquellos con los que se cruzaron, a pesar de la gran cantidad de enemigos dispuestos contra ellos. Los Genan suplicaron a los devoradores de mundos. Sin embargo, la respuesta recibida solo fue la exterminación total de su pueblo. Después de que se llevó a cabo la masacre de los Genan, los devoradores de mundos en la superficie fueron confrontados por Mago y sus seguidores rebeldes de los devoradores de mundos. Suplicaron a su primarca y a Karn que detuvieran la locura de los clavos del carnicero, pero una vez más sus súplicas fueron ignoradas y pronto estalló una batalla entre ambas facciones. Durante la lucha posterior, Mago fue confrontado y superado por su antiguo amigo Karn, y antes de ser decapitado, hizo una declaración final. La 12ª Legión estaría condenada por sus acciones, y el camino oscuro que Angron les estaba obligando a caminar sería su muerte. La masacre de Genan unificaría a la 12ª Legión como nunca antes. Ahora su primarca los amaba de verdad, ya que al fin se habían demostrado dignos de ser los guerreros más fuertes y valientes de toda la galaxia. Después de los infames eventos de la masacre de Genan, el emperador censuró públicamente a los devoradores de mundos y les ordenó que dejaran de usar los implantes corticales. Los llamamientos a la censura contra los devoradores de mundos resonaron dentro del Consejo Terrano, y poco después el primarca Leman Russ fue enviado a Genan para enfrentarse a Angron. Las dos legiones se encontraron en Malkoya, y los primarcas se pararon frente a sus huestes, armados y blindados.
Angron inundado de sangre y cortado por heridas recientes, Leman Russ con una armadura resplandeciente del color de las tormentas en su tempestuoso mundo natal de Fenris. Angron se negó a reconocer la autoridad de su hermano y advirtió al rey lobo que se marchara antes de que la situación se convirtiera en algo de lo que se arrepentiría. Leman Russ se negó a dejarse intimidar por el belicoso primarca e informó a Angron de que las cirugías de implantación debían terminar, ya que el mismo emperador en persona lo había considerado necesario. Las órdenes del emperador eran muy sencillas. Angron y los Devoradores de Mundos debían someterse y viajar escoltados a Terra, donde se haría todo lo posible para eliminar a los implantes prohibidos. En el incidente que se llamaría la Noche del Lobo, nadie vio nunca quién disparó el primer tiro. En las décadas posteriores, los Devoradores de Mundos afirmaron que provenía de las líneas de los lobos espaciales, y los lobos espaciales afirmaron lo mismo de la 12ª Legión. Sin que ningún primarca diera una sola orden, las 2 legiones de marines espaciales lucharon a muerte en aquel planeta. La batalla duró hasta el amanecer, y ambas legiones vieron que continuar solo significaría la mutua destrucción, así que se dieron la vuelta cada uno por su lado y paró la pelea. Angron ignoró el mensaje del emperador y continuó usando los clavos del carnicero hasta que casi todos los marines espaciales de los Devoradores de Mundos se hubieran sometido a la cirugía. En los siguientes años, la ira de la batalla se apoderó de los Devoradores de Mundos y muy pronto se convirtió en una práctica común entre ellos competir en la cantidad de cráneos que podían tomar en batalla. Para algunos marines espaciales, el resultado fue una sed incontrolable de matanza incluso fuera del campo de batalla. Sin embargo, los resultados producidos por los Devoradores de Mundos en el frente de batalla fueron tan efectivos que el Imperio y su emperador demostraron estar dispuestos a hacer la vista gorda ante tales prácticas salvajes. La tolerancia que el emperador había mostrado con Angron vio su fin cuando Horus conquistó Loanor y fue nombrado Señor de la Guerra. Ahora que los planes del emperador estaban a punto de alcanzar su éxito final, unos guerreros tan despreciables como los de Angron ya no eran necesarios. Por eso mismo, en secreto, planeó que Horus en persona viajase a Nuceria para traerlo de vuelta al redil imperial o eliminarlo si se negaba. Por desgracia, sin que lo supiera el emperador, Horus ya había sido corrompido por los poderes ruinosos del caos tras su campaña para reconquistar la luna de la plaga de Davin. Esto resultaría ser un terrible error, ya que los Devoradores de Mundos estaban bajo el dominio del dios de la sangre Khorne, y demostrarían ser un aliado inmediato del Señor de la Guerra Horus una vez que comenzara su gran traición al Imperio. En Angron, Horus vio un guerrero consumido por la amargura y el resentimiento hacia el emperador, y fue sencillo para el Señor de la Guerra alimentar esa amargura y enfatizar la traición del emperador al primarca Devorador de Mundos en Nuceria. Esto alimentó la percepción de Angron de que el emperador era un debilucho que necesitaba ser reemplazado por un gobernante más fuerte, un gobernante como Horus. Horus le había dicho a Angron exactamente lo que quería escuchar. Cuando comenzó la herejía de Horus, sumergiendo la galaxia en una guerra civil, los Devoradores de Mundos de Angron marcharon alegremente junto al Señor de la Guerra hacia la traición. Por lo tanto, los Devoradores de Mundos se convirtieron en una de las 4 legiones traidoras originales de Horus, junto con la Guardia de la Muerte, los Portadores de la Palabra y los propios hijos de Horus del architraidor. Las fuerzas traidoras viajaron al sistema Isban, donde empezaron a planear el ataque al emperador. Sin embargo, aún tenían que enfrentarse a los miembros leales que continuaban dentro de sus legiones. Esto se llevaría a cabo en la conocida atrocidad de Isban III. Angron lideró personalmente a los Devoradores de Mundos en el primer asalto a superficie de Isban III para destruir a los restantes astartes leales de las 4 legiones traidoras originales, incluidos sus propios Devoradores de Mundos leales, que habían sobrevivido al traicionero bombardeo con virus a Isban III. Horus había lanzado engañosamente este traicionero bombardeo de saturación en el planeta después de que los leales conocidos ya estuvieran comprometidos con los rebeldes de Slanes que controlaban el mundo.
pero para sorpresa de los traidores, casi 2/3 de los leales de la primera oleada sobrevivieron al bombardeo orbital, en gran parte gracias a la oportuna advertencia del capitán Saul Tarvitz de los hijos del emperador. Tomando el asunto en sus propias manos, Angron desafió los planes de Horus y encabezó una segunda oleada con las cápsulas de desembarco después de que este bombardeo no lograse eliminar a todos los leales. Los devoradores de mundos masacraron sangrientamente a la mayoría de sus hermanos de batalla leales, sumergiéndose en las filas de sus antiguos camaradas como una daga al rojo vivo. Enfurecido por la desobediencia de su hermano, el señor de la guerra no vio más remedio que apoyar a su malhumorado e impulsivo aliado. Pasaron casi 2 meses solares completos en el mundo muerto de Isvan III, mientras los supervivientes leales paralizaban los planes del señor de la guerra, resistiendo tenazmente a las fuerzas traidoras hasta que finalmente fueron eliminados. Los devoradores de mundos y sus aliados traidores viajaron a Isvan V, donde se atrincheraron a la espera del ataque imperial. Secretamente, 4 legiones supuestamente leales serían enviadas a Isvan V y revelarían su verdadera lealtad en el momento oportuno para destruir a las fuerzas enviadas por el emperador. Lo único que debían hacer Angron y sus hijos era esperar a que sus enemigos estuvieran lo suficientemente cerca para lanzarse sobre ellos. Así, cuando los Manos de Hierro, la Guardia del Cuervo y los Salamandras descendieron sobre Isvan V, se encontraron en una trampa mortal donde fueron masacrados. Cuando terminó la matanza, la única legión que permaneció en tierra fue la de los Devoradores de Mundos, cuyos escuadrones de la muerte de traidores recorrían las colinas y los páramos más allá, siempre tratando de acabar con más supervivientes leales y añadir más cráneos despedazados a los crecientes túmulos de osarios. Angron, al parecer, no partiría de Isvan V hasta que se completara la matanza. El principal objetivo de Angron era terminar con la vida de Corvus Corax, quien no había podido escapar del planeta. Durante largos días y noches, la Guardia del Cuervo luchó de esta manera, vendiendo caras sus vidas mientras los páramos resonaban con el sonido de Angron gritando a su hermano para que lo enfrentara cuerpo a cuerpo. Las fuerzas de rescate leales llegaron a Isvan V en el mismo momento en que los devoradores de mundos estaban barriendo a los últimos supervivientes de la Guardia del Cuervo. Sus naves de desembarco los arrebataron de los mismos dientes de la muerte. Resignado a su destino, Corax sintió que la solución mortal a manos de Angron habría sido un final justo para la 19ª Legión, pero considerando la posibilidad de seguir luchando en nombre del emperador, el señor Cuervo se alegró de poder sobrevivir a aquel día. Una de las acciones más importantes de los Devoradores de Mundos durante la herejía fue la participación en la Cruzada de las Sombras junto a los Portadores de la Palabra. Esta campaña consistía en un asalto masivo al reino de ultramar para asegurar el éxito de la tormenta ruinosa hechicera. Esta prodigiosa tormenta disforme negaría los refuerzos necesarios a los leales mientras Horus podía avanzar hacia Terra en un intento de derrocar al emperador de la humanidad. Con la tormenta de ruina, nada de Terra entraría y nada podría salir tampoco. Ni siquiera un susurro astropático sería capaz de atravesar esta tormenta de energía disforme que sangraba en el espacio real. En algún momento durante la Cruzada de las Sombras, mientras luchaban junto a los Portadores de la Palabra, los Devoradores de Mundos lucharon en un enfrentamiento directo contra la Legión de los Ultramarines en el mundo de armadura. Durante el brutal asalto, los ultramarines lograron atraer a los enfurecidos Devoradores de Mundos a una trampa, mientras asaltaban el barrio principal de la ciudad capital en ruinas, derrumbando edificios y enterrando a muchos Devoradores de Mundos y al primar Angron bajo toneladas de escombros. Durante esta campaña de destrucción, Lorgar se dio cuenta de que en el transcurso de la Cruzada de las Sombras, el temperamento y la estabilidad mental de Angron habían empeorado considerablemente. Los clavos del carnicero lo estaban matando más rápido de lo que los expertos del emperador o incluso Lorgar habría imaginado originalmente. Para salvar la vida de su hermano, Lorgar convenció al señor de los Devoradores de Mundos para que regresaran a su mundo natal, Nuceria.
Lorgar prometió que los dos primarcas aprenderían todo lo necesario sobre la insidiosa tecnología de implantes corticales que le habían puesto los nocerianos, y luego quemarían ese repugnante mundo hasta que su superficie no fuera más que polvo. La flota de venganza de los ultramarines, encabezada por Robot Guilliman, que había estado rastreando finalmente el resto de la legión de los portadores de la palabra tras la batalla de Calth, alcanzó a las dos legiones traidoras mientras llevaban a cabo su masacre en Nuceria. La batalla espacial en la órbita de Nuceria fue espectacular. Lothar Arsarring, comandante naval de los Devoradores de Mundos, destruyó varias naves de los ultramarines que intentaban desembarcar sus tropas en la superficie, pero los ultramarines, a fuerza de sacrificios, consiguieron abrir una brecha por la que penetraron en el planeta. La subsiguiente batalla terrestre fue considerada como la venganza por la traición de Calth. Los ultramarines se lanzaron a por los Devoradores de Mundos y sus aliados, los portadores de la palabra, con una furia que realmente rivalizaba con los hijos de Angron. El mismo Robot Guilliman, encabezando a sus ultramarines, se enfrentó en persona a Lorgar, una lucha entre los dos primarcas que no sería un duelo con honor, sino un salvaje enfrentamiento nacido del odio. Ambos primarcas se enfrentaron bajo el cielo gris. El primarca de los ultramarines golpeó a Lorgar con sus puños en la cara y en el esternón. Luego Lorgar lo rechazó con un estallido proyectado de telequinesis, un ataque tan fuerte que desestabilizó a Robot Guilliman. Un golpe de Crozius lo siguió. Su campo de energía dejó un relámpago cuando Lorgar lo golpeó en el costado de la cabeza de Guilliman con la fuerza de una bala de cañón. Mientras los dos primarcas se peleaban sin parar, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. De repente Angron salió disparado de entre las filas de los ultramarines. Su armadura estaba hecha añicos y sus dos espadas sierra escupían trozos de armadura de ceramita y sangre escarlata. En el pecho de Angron colgaban las calaveras de sus hermanos gladiadores, algo que lo impulsaba a luchar con más fiereza que nunca antes en su vida. El Devorador de Mundos se lanzó contra Guilliman con odio asesino y aportó de un golpe a Lorgar. Sorprendido por esta furia asesina, Guilliman no pudo hacer nada más que parar los golpes de Angron uno tras otro, hasta que lo pudo apartar con una patada directa al pecho que partió uno de los cráneos de los viejos camaradas de Angron. Angron se enfureció con esta profanación y se arrojó con más fuerza sobre su hermano. Entonces Lorgar lo comprendió y sintió que ese era el momento que había estado esperando para iniciar el ritual que salvaría a su hermano. Lorgar centró su atención en una forma triunfante de su hermano mutilado, llamando a los nunca nacidos, las entidades que nosotros conocemos como demonios. El ritual bloqueó los músculos de Angron, prendiendo fuego la sinapsis de su cerebro. Los primeros espasmos se abrieron paso a través de los tendones de Angron, convirtiendo su sangre en mercurio, luego en lava y por último en fuego profano. Su cuerpo comenzó a desgarrarse, creciendo y elevándose, perfeccionándose finalmente después de una vida de tortura rota. Este fue el momento de la apoteosis de Angron hacia la demonicidad. En un intento por detener los planes oscuros de Lorgar, los 19 bibliotecarios restantes de los Devoradores de Mundos aprovecharon sus poderes psíquicos para atacarle. Sin embargo, Lorgar era tan poderoso en la disformidad que fueron fácilmente derrotados. Después de la metamorfosis completa de Angron en un príncipe demonio, el primarca demonio dirigió su atención a los bibliotecarios y los mató a todos. Ahora que por fin había eliminado a los últimos bibliotecarios de los sabuesos de guerra originales, el dios de la sangre Corne sintió que al fin podía bendecir a los Devoradores de Mundos. A raíz de la transformación de Angron, Robot Guilliman, gravemente herido, escapó de Nuceria, incapaz de enfrentarse o incluso comprender completamente en qué se habían convertido sus dos hermanos a través de la corrupción de los poderes ruinosos. Ahora la Cruzada de las Sombras había finalizado y los traidores al fin podían reunirse con Horus. El próximo objetivo de los traidores sería la propia Terra y el Emperador. Después de la Cruzada de las Sombras, el primarca demonio Angron y sus Devoradores de Mundos procedieron a emprender un sangriento alboroto a lo largo y ancho de la galaxia, ignorando las llamadas del Señor de la Guerra Horus para reunirse en Ulanor
en una preparación del viaje final hacia el mundo del trono. Horus ordenó a Perturabo que junto con los guerreros de hierro se fuera junto a Angron y lo llevase a toda costa hacia Ullanor. Los guerreros de hierro rastrearon a los devoradores de mundos hasta el mundo de Derush, donde descubrieron que toda la población del planeta había sido masacrada y apilada en montañas de cadáveres. Poco después, fueron atacados por devoradores de mundos y demonios de Khorne enloquecidos. Después de resistir este ataque inicial, el cielo se abrió y el primarca demoníaco Angron hizo su aparición. Perturabo y Angron se enfrentaron en una batalla brutal, con el primarca demoníaco teniendo muchísima ventaja tanto en velocidad como en poder. Sin embargo, a pesar de sufrir varias heridas, el Señor del Hierro aguantó e incitó a Angron. Declaró que Angron había nacido esclavo y que ahora seguiría siéndolo, esclavizado a la oscuridad por toda la eternidad. Utilizando su perspicacia táctica superior y con la ayuda de todas las fuerzas de los guerreros de hierro, Perturabo pudo superar y bombardear a los devoradores de mundos, sometiéndolos y superando a Angron en el proceso. Sin embargo, en ese momento, una flota de ultramarines apareció en órbita sobre el planeta. Angron simplemente se rió, declarando que ahora todos iban a morir. Perturabo replicó recordándole a Angron que una vez había visto a sus propios guerreros masacrados por los esclavistas en Nuceria y no había hecho nada para detenerlo. Esto motivó al primarca demoníaco a actuar rápidamente, y después de conjurar una tormenta disforme, tanto las flotas de los guerreros de hierro como de los devoradores de mundos lograron escapar de los ultramarines y dirigirse hacia Ullanor. Para cuando comenzó el asedio de Terra, Angron se había vuelto completamente esclavizado a la voluntad del dios de la sangre Khorne. Exigió que Horus le permitiera saltar directamente el palacio imperial, independientemente del hecho de que la poderosa barrera psíquica del emperador alrededor del mundo del trono probablemente mataría al príncipe demonio hasta que los traidores encontrasen una manera de debilitarla. Angron se vio obligado a esperar en su nave insignia mientras los traidores en la superficie de Terra realizaban una serie de rituales para finalmente debilitar la barrera psíquica del emperador alrededor del mundo trono y que así se pudieran desplegar sus aliados demoníacos en la superficie. Cuando finalmente cayó la barrera, el primarca demoníaco entró en la atmósfera de Terra como un enorme meteorito llameante. Su cuerpo se estrelló contra la superficie de Terra y la gigantesca onda expansiva del impacto mató a amigos y enemigos por igual. Blandiendo una espada negra de Khorne, Angron procedió a arrasar con las fuerzas leales, abriéndose camino hasta los muros del propio Palacio Imperial. Aquí vio a su hermano Sanguinius, el primarca angelical de los Ángeles Sangrientos, y burlándose de él, lo desafió a que abandonara los muros interiores para enfrentarse a él. Sin embargo, el grandísimo Sanguinius no caería ante las burlas de nadie y lo ignoró. Esto llenó a Angron con todavía más ira, ya que nada lo habría complacido más que la muerte de otro de sus hermanos primarcas. Así que en respuesta, organizó una horda de devoradores de mundos enloquecidos por la sangre y marchó hacia el muro de la eternidad, donde comenzó a masacrar a los defensores leales que encontraba. Recién bendecido con los dones demoníacos, Angron y sus devoradores de mundos superaron a los leales defensores del muro de la eternidad e iniciaron el asalto al interior del Palacio Imperial. Los registros de vídeo supervivientes del asedio muestran a los devoradores de mundos rompiendo las paredes del palacio, y también muestra cómo Angron penetraba los muros con su espada rúnica de Khorne. Aunque los devoradores de mundos estaban disfrutando de la matanza, los planes no estaban resultando satisfactorios para Horus. Las legiones de los ángeles oscuros, los lobos espaciales y los ultramarines estaban de camino a Terra para reforzar a los defensores leales, así que a Horus no le quedó otra opción que jugárselo todo en una apuesta arriesgada, bajando los escudos de vacío de su nave insignia, el espíritu vengador, y desafiando al emperador a subir a bordo y enfrentarlo en persona. El maestro de la humanidad aceptó el desafío y enfrentó a su hijo traidor en el combate que decidió el destino de la galaxia. Los dos lucharon en un combate titánico que fue tanto físico como psíquico, hasta que por fin el emperador mató a Horus y borró por completo
incluso su alma de la existencia, pero solo a costa de su propia humanidad y el internamiento eterno en el trono dorado. Con el final de la herejía de Horus, los devoradores de mundos huyeron al ojo del terror a un mundo demoníaco especialmente preparado para Angron por Khorne, aunque la legión degeneró rápidamente en partidas de guerra errantes de marines espaciales del caos a medida que las demandas incesantes y sedientas de sangre de Khorne obligaban a los devoradores de mundos a luchar incluso entre ellos mismos. Finalmente, el poderoso campeón de Khorne y antiguo lugarteniente de Angron, Karn, traicionó a los demás capitanes de los devoradores de mundos tras la batalla de Skalathrax. Esto le valdría el sobrenombre de Karn el Traidor, y fue el punto de inflexión por el que desde entonces los devoradores de mundos se han visto separados en decenas de bandas de guerra que rara vez se unen, a no ser que el mismísimo Angron las lidere. Durante los últimos 10.000 años, los devoradores de mundos se han lanzado a través de la galaxia en sus muchas campañas de aniquilación, pero ninguna fue tan terrible como la que sería conocida como Primera Guerra por Armagedón. Durante esa guerra, Angron reunió a su legión y a sus aliados demoníacos para luchar contra el Imperio. En Armagedón, las fuerzas de defensa planetaria fueron ayudadas por los lobos espaciales bajo el mando de Logan Grimnar, y muy posiblemente gracias a la intervención en último momento de los Caballeros Grises es que el planeta pudo salvarse. Para saber más de la Primera Guerra por Armagedón, os dejo un enlace al vídeo sobre ese tema en los comentarios y en la descripción del vídeo. También se ha hablado mucho sobre el asedio de Brax, donde la partida de guerra de los devoradores de mundos llamada Los Santificados participó en una sangrienta campaña de 17 años para tomar Brax Prime antes del inicio de la 13ª Cruzada Negra. Los Santificados eran consumados demoniomantes y trabajaron incansablemente para llevar a los demonios de Khorne al espacio real. Una vez consiguieron invocar a los demonios, el señor de los devoradores de sangre, Angrath el Desatado, tomó el control del ejército del caos hasta que fue derrotado por los Caballeros Grises. Años más tarde, durante la 13ª Cruzada Negra, Karn el Traidor y sus berserkers de Khorne fueron enviados por Abaddon el Saqueador al mundo Forja de Ametal para destruir un artefacto llamado la Jaula del Demonio. Al mismo tiempo, Angron iniciaba una campaña que daría mucho que hablar en el Imperio, una nueva invasión a Armagedón. Las últimas noticias sobre Armagedón las hemos recibido poco después del nacimiento de la Gran Fisura. Durante el periodo de la Noctis Eterna, los refuerzos fueron cortados para ambos bandos que luchaban allí, orcos e imperiales, y aquellos en camino al sistema fueron arrastrados al olvido de la disformidad. Los combatientes que permanecieron en Armagedón se vieron obligados a enfrentarse no solo entre sí, sino también a las oleadas de demonios del caos que se aproximaban. Los devoradores de mundos aprovecharon la ocasión y atacaron Armagedón una vez más. Muchos creyeron que la legión traidora había venido para vengarse y aniquilar el mundo entero. Sin embargo, tenían unos planes aún más audaces. Mediante un ritual demoníaco, planeaban invocar a Angron y convertir a Armagedón en su nuevo hogar demoníaco. Cuando el faro del Astronomicon brilló una vez más y fue posible viajar fácilmente a través del Immaterium en el Imperium Sanctus, llegó una fuerza de socorro imperial para encontrar el paisaje de Armagedón muy cambiado. La mitad del planeta se había transformado en un paisaje infernal que recuerda a los mundos demoníacos, una pesadilla nacida de la disformidad, fusionada con las ruinas de un mundo colmena devastado por la guerra. Los refuerzos imperiales, liderados por elementos de 9 capítulos de marines espaciales con los salamandras al mando general, lograron detener el ritual demoníaco que habría invocado a Angron al mundo que lo había desafiado durante la Primera Guerra por Armagedón. Con sus planes truncados, Angron posó sus ojos sobre nuevos objetivos. Shendria es un mundo cardenal imperial que fue invadido por los devoradores de mundos y los demonios de Khorne durante la era Indomitus. Los puños imperiales acudieron en ayuda de Shendria cuando la ciudad capital del mundo, Vanheim, estuvo a punto de ser invadida. El imperio ordenó una evacuación rápida,
y se encargó a un pequeño grupo de los puños imperiales que retrasaran a los invasores ocupando la Catedral de las Almas Mártires. Este grupo, compuesto por un escuadrón de intercesores dirigidos por un capellán de los Primaris, se le ordenó resistir el mayor tiempo posible antes de escapar, pero si eso era imposible, debían promulgar el protocolo de tormenta de fuego. La catedral fue el último edificio en pie de la ciudad, y pronto fue invadida por los devoradores de mundos una vez que descubrieron que los Primaris estaban dentro. Aunque lucharon ferozmente y mataron a varios herejes, los Primaris fueron superados en número y finalmente fueron asesinados. Sin embargo, justo antes de morir, el intercesor Wayland Cord se puso en contacto con la nave de guerra de los puños imperiales en la órbita de Shendria y se inició el protocolo Tormenta de Fuego. Se cree que tras el bombardeo siguiente, las fuerzas de los devoradores de mundos en Shendria sufrieron un amargo revés, aunque de todas formas el mundo se considera invadido por el caos y se planea una campaña para retomarlo de las manos de los traidores. Si sois fieles a Angron, deberíais viajar cuanto antes a Shendria para uniros a las fuerzas allí desplegadas, o bien viajar al guantelete de Nagmun, donde muchas bandas de guerra de los devoradores de mundos se han reunido para hacer la guerra en Vigirus. Un saludo a todos los miembros del canal. Ya solo nos faltan 8 legiones más por ver. Os dejo una lista de reproducción en pantalla por si queréis saber más de otros capítulos de Marines Espaciales.